Hay algo que tiene que ver con el teletrabajo. El teletrabajo es algo que le ha sucedido a los argentinos, también en este contexto pandémico. En lo personal me pasa, porque doy clases virtuales, y en la semana, una persona que es amiga de este programa, que cada tanto hablamos, ahora hace algunos meses que no hablábamos, estuvo atrás de esas conversaciones que se llevaron adelante con algunos diputados en la Cámara de Diputados de la Nación. Estuvo, creo que, Facundo Moyano dando su punto de vista y algunos otros diputados. Y quien está y nos puede explicar más sobre estos temas de teletrabajo y la posibilidad que se abre ante un mercado nuevo laboral es la diputada mandato cumplido Carla Pitiot, que además es abogada y es dirigente sindical de APOC, que APOC es la Asociación de Personal de Organismos de Control. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Marcela Aymar te saluda. Hola Marcelo, qué gusto ¿Cómo andas, Carla? Tanto escucharte. Es tiempo. verdad que hace tiempo que no conversábamos, pero bueno, pero igual que te vamos siguiendo Está bien, perfecto. en tu programa. Hoy estás incisivo, vengo escuchando ahí las entrevistas anteriores de mis afilados. Es que me parece que es un despropósito. Es que Está me muy parece bien, que es un está muy bien. despropósito que la gente en un contexto pandémico salga a agitar la bandera argentina por una cuestión que en definitiva se puede demorar, o todos comprendemos que ninguno en este país está en desacuerdo con la propiedad privada de la gente. Entonces, estaba marcándolo porque sos fiel a tu forma de hacer periodismo, que está muy bueno. Pero aparte, ¿sabés lo que va a pasar? Gracias por el llamado también. Pero aparte, Carla, ¿sabés lo que va a pasar hoy? Porque esto viene del comienzo del programa, cuando estaba hablando que hoy a la tarde, en Tulsa, en Oklahoma, va a ser un meeting Donald Trump, en donde va a juntar a 30.000 personas. Obviamente, sí, todos van a vociferar, todos van a hacer lo que hacen las personas en un encuentro político. Hay gente que hace 2 días que está haciendo cola ahí en Tulsa, en Oklahoma. Y bueno, si tenemos un dirigente que es extremadamente ignorante y que lleva a su pueblo a una lógica de contagio y no importa nada, bueno, por lo menos desde los medios de comunicación tenemos que advertir y decir, guarda que esto no está bien, ¿eh? Y nosotros puede ser que hoy a la tarde tal vez no veamos imágenes tan masivas, pero sí probablemente veamos gente manifestando en un contexto pandémico. Y no es que va a pasar en Estados Unidos, va a pasar en el país que tanto vos como yo queremos mucho, que es la República Argentina, y que va más allá de si pensamos de una manera afín o en una manera discordante sobre ciertos hechos políticos. Entonces, bueno, nada, estaba remarcando eso. Tal cual, ¿no? Y además tiene que ver también con el motivo de tu llamado, en esta nueva normalidad que se está dando, te lo digo como dirigente sindical, que a todos nos está costando acomodarnos a estas nuevas coyunturas, porque, ejemplo, vos hablabas de las manifestaciones, o sea, nadie puede debatir ni siquiera el derecho a poder manifestarse, a poder reclamar, a salir a las calles. Lo que pasa es que estamos en un contexto completamente novedoso, distinto, de emergencia sanitaria, de tener que cuidarse y cuidar al otro, y en el sindicalismo nos está pasando lo mismo. O sea, nosotros hoy estamos probando y estamos estrenando nuevas formas de vincularnos entre nosotros, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Se están debatiendo temas súper importantes en el Congreso, y así está bueno que debe ser, pero nuestra forma de participación y de incidencia en esa discusión hoy es virtual. O sea, hoy no podemos tener una presencia física, presencial en el Congreso para ir a hablar con los diputados. Bueno, por eso es que estamos buscando estas nuevas formas, que vos señalabas al principio, de conversar con quienes van a ser los actores de la discusión en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque vamos a tener un nuevo Zoom con otros legisladores en la semana del 29, sí, para ver qué es lo que se va a definir, porque en realidad nos está definiendo también una nueva forma de trabajar, como vos lo señalabas. Sí, te quería, bueno, con esta pregunta vamos a meternos en el tema que tiene que ver con el teletrabajo. Yo cuando te presentaba decía que, bueno, que yo doy clases en la facultad, pasé a dar clases de manera virtual, ¿no? Y bueno, y esa cuestión del recreo, bueno, igual la facultad es como mucho más laxa con eso, como que vos podés levantar un recreo. En realidad, cuando había clases, como gente que tiene edades más altas, bueno, uno maneja los horarios. Trata más responsabilidad personal que otra cosa. Claro, trata de concientizar y decir, che, miren, hoy no vamos a salir a recreo porque si salimos llegamos tarde y hay que meterle con 2 o 3 textos. Bueno, pero más allá de eso, en el caso de los docentes que damos clases en la facultad,
en algún punto nos ocupa 2 horas y media la clase, pero me parece que la realidad no es la misma para una persona que está haciendo teletrabajo en su casa en un trabajo de 8 horas. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la propuesta o qué es lo que estuvieron hablando entre semana los diputados, esas reuniones que vos, por eso estamos hablando con vos hoy, tuviste la gentileza de difundir y que llegamos a entender esa realidad que se nos viene encima y por eso estamos tratando de conversar con vos para que la podamos difundir un poco más? Sí, es tal cual vos lo decís. Me parece que cada contexto y cada área en el que está tocando es la implementación de las nuevas tecnologías en los ámbitos de educación, de trabajo y demás. Me parece que ese es el perfil que uno le tiene que dar cuando analiza esto. Pues si vos lo analizás desde un punto de vista netamente de que lo podemos presentar como que el teletrabajo o el trabajo remoto es una forma de flexibilización laboral simplemente porque va a ser utilizado como una herramienta o una excusa para flexibilizar derechos, ahí ya nos paramos desde otro lado. Ahora, si realmente lo entendemos como una modalidad no única, sino mixta dentro de un contexto de trabajo, es otra cosa. Entonces ahí ya hubo las cuestiones que se analizaron tanto en los proyectos de ley, que son 23 proyectos de ley presentados, 16 en la Cámara de Diputados y 7 en la Cámara de Senadores. Casi todos tienen algunas cuestiones que me parecen importantes señalar y que se conversaron con los diputados la semana pasada con el Zoom de APOC. Sí. Estuvo Facundo Moyano con su proyecto, que él lo viene presentando hace un montón de tiempo. Él no es de ahora en coyuntura pandemia, sino que él se venía intentando legislar sobre el teletrabajo en la ley de contrato de trabajo como una modalidad. Estuvo también Natalia Villa, que es del PRO, de diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y estuvo Dolores Martínez de la Unión Cívica Radical. Intentamos que se escucharan también todas las voces, o por lo menos parte de las voces que se van a discutir, y además son autores de proyectos y pertenecen a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Exacto. Y se coincidían en algunas cuestiones que tienen que ver con esto, porque hay un cambio de paradigma, y ante este cambio de paradigma uno tiene que legislar no solamente para la pandemia, sino porque el teletrabajo o el trabajo remoto es una modalidad de trabajo que ha demostrado que tiene beneficios. O sea, que tiene beneficios para ejemplo, para favorecer la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral, pero en tanto en cuanto vos lo reglamentes en un contexto, por ejemplo, de garantizar el derecho a la desconexión digital del trabajador o trabajadora. Claro. Vos no le pones límites temporales, o si no valorás también, y esto se hablaba de que es insustituible el lugar de trabajo como lugar de sociabilización del trabajador o trabajadora. Ahí ya sale más, tal vez no un tema generacional, sino que uno tiene que identificar, es diferente no identificarte con un lugar de trabajo si vos no vas por lo menos 1 o 2 veces por semana a ese lugar, a que si directamente te contratan y nunca tocaste ni pisaste el lugar de trabajo. Claro. Estas son las cuestiones que hay que empezar a regular. Por eso hay algunas cuestiones que se debatieron sobre, por ejemplo, que el derecho a la desconexión esté establecido en la ley, que se hable de que sea voluntario, es decir, que cuando vos estableces las condiciones de trabajo, por ejemplo, sea voluntario para el trabajador en determinadas condiciones, y que también, si a vos te lo proponen como para cambiar a la modalidad teletrabajo, después pueda revertirse, o sea, que también sea un derecho del trabajador, pero también del empleador, o sea, ahí habrá que conciliar derechos. Otro tema que me parece muy importante mencionar tiene que ver con el derecho a la intimidad, del derecho a la privacidad también de los trabajadores y trabajadoras, y que además no se resignen derechos adquiridos, es decir, que haya una garantía, que este proyecto, sea cual sea el que se consensue, porque aparentemente, y esto te lo quiero contar, ya habría un principio de acuerdo para poder escribir y que haya un dictamen. Sí. La semana que viene, el lunes, a las 11 de la mañana, ya está prevista no sé si se ha confirmado, pero tal vez vos tenés mejor dato, de que está por lo menos prevista una reunión en diputados nuevamente.
Sí, yo sabía eso de Senado, que se iba también a trabajar en la Cámara Alta, pero bueno, te iba a preguntar un poco para cerrar la entrevista, Sí, cuál era se el está derrotero trabajando del juntos, proyecto, ¿no? eso es lo bueno, Mm. lo que también manifestó en privado y en lo público también me dijeron, me comentaron los compañeros que la presidenta de la Comisión de Trabajo, que es Vanessa Siles, Ah, están trabajando conjuntamente con Senado. Por perfecto. eso nosotros, por ejemplo, desde APOC lo convocamos al senador Loera, Mm. a Daniel Loera, que es el presidente de la comisión en el Senado, y va a venir va a tener la amabilidad de venir a conversar con nosotros acerca de este tema desde el punto de vista del Senado. Bien. Pero lo interesante de todo esto es que se está viendo establecer una regulación mínima base, porque creo que también la gente no se puede confundir en el sentido de que en esta ley no podés contemplar absolutamente todas las condiciones. Y te lo digo por qué. Por un tema muy práctico y muy objetivo que hemos estado viendo en estos meses de pandemia. No es lo mismo el impacto en el sector público que en el sector privado. Y te lo digo muy simplemente. Nosotros podemos tener muchos, tal vez, amigos que trabajan en empresas. Y el teletrabajo, el trabajo remoto, o el home office, como se le dice en la terminología más utilizada en las empresas o en las Sí, multinacionales, ya venía claro. siendo una realidad para ellos. Mm. Y ya venía en una práctica y en una agilidad que nosotros en la Argentina y desde el sector público, que es en el que yo puedo hablar también, porque yo no me quiero meter en el sector tal vez privado, o sea, de lo que puedo estudiar, porque yo represento a trabajadores del sector público y específicamente los organismos de control, que también tienen una realidad completamente diferente. Los organismos de control de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia, hasta por un tema de conectividad, Sí. o sea, de acceso a la conexión de Internet, a lo que tenemos, por ejemplo, de nuestros compañeros o compañeras en Jujuy, en Salta, Claro. en otras provincias donde hay que legislar desde otro lugar. Y por eso me parece importante que después vamos a tener que emprender el camino una vez que se apruebe una ley marco, me parece que es importante, una ley marco que garantice derechos no mínimos, porque en realidad Sí, empezar a ver después las especificidades, que me parece que después hay que ver es las lo central. especificidades en los convenios colectivos, Ah, o sea, después tendré que ver cómo es el impacto claro. en el sector público, privado, cómo en realidad lo que nos pasó a todos, y en esto incluye absolutamente a todos los trabajadores y trabajadoras de cualquier sector, es que vino un tsunami y nos agarró como estábamos parados. Para algunos que estaban mejor parados de una manera, para otros, hasta desde lo económico también nos pasó, si uno lo quiere transportar. Y no escapa el sector el mundo del trabajo a toda esta nueva realidad en la que posiblemente tendremos que utilizar mucho de creatividad, mucho de originalidad para gestionar el trabajo del presente, porque ya no podemos seguir hablando de que el trabajo del futuro, el futuro del trabajo, ya está, estamos necesitándolo. Y nosotros desde la dirigencia gremial tenemos que estar muy presentes en gestión y ayudar a nuestros compañeros y compañeras a gestionar el trabajo del presente para que justamente no se retroceda en derechos laborales, sindicales, derechos vinculados lo hablábamos, con el tema de la conciliación del trabajo y de la vida familiar, porque esta pandemia ha desnudado muchísimas cuestiones y reveló muchas cosas. Y una de las cosas de las que se vienen hablando hace mucho tiempo, pero me parece que lo ha dejado en evidencia, es el tema, por ejemplo, de las tareas del cuidado, no solo de las domésticas, Carla, sino del cuidado de niños, de adultos. Sí. Nosotros lo que queríamos era tratar de dejar en claro un poco cuáles son las visiones de este proyecto. Me parece que han quedado expuestas las problemáticas y cómo están avanzando. Y bueno, por lo demás, desearte gracias por estos minutos, buen fin de semana. No, al contrario, al contrario. Y cuando esté esto avanzando, seguramente volveremos a seguir dialogando, porque bueno, sabemos de tu trabajo sindical y que nos interesaba tener tu palabra. Así que te mando un beso y muchas gracias. Un cariño enorme. Sigan adelante con el programa, que está buenísimo, y el 29 posiblemente hagamos otra charla con diputados y senadores, así que ya les vamos a avisar porque me parece que está bueno escucharlos también. Ahí estaremos informando entonces, Carla. Bueno, te mando un beso. Chau, chau. Buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros era Carla Pitiot, diputada mandato cumplido, abogada y dirigente sindical de APOC.